Y ya llegó para cuarto grado la estimada y respetada Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. ¿Cómo estás, Yasmín? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy bien, a ti y a tu auditorio les saludamos como cada viernes estamos aquí. Oye, Yasmín, vamos a dejar la víbora chillando, se me hace, con el tema del CONACYT y estos científicos que pues están inmersos en una controversia, no todos, pero hay un grupo, científicos que son groseros y que son algunos, y algunos son corruptos, de acuerdo a la autoridad. Así que me da mucho gusto para esta mesa de diálogo saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, miembro de esta familia sin censura, experta en temas migratorios e investigadora del Instituto Mora. Querida doctora, me da mucho gusto que formes parte de esta mesa de diálogo. Muchas gracias por la invitación, encantada, y al contrario, Vicente, ya sabes que siempre que se puede, con gusto y feliz de compartir con los que nos escuchen. Pues a darle. Y también saludo a Romeo González Medrano, colaborador en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, es licenciado de Ciencias Políticas en la UNAM, fue miembro del Consejo Nacional de Huelga del Movimiento de 1968 y durante 46 años ha sido servidor público en programas sociales de salud, agropecuarios y de comunicación social, desde donde ejerció el pensamiento crítico como articulista. Romeo, me da mucho gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vicente, por este espacio. Oigan, pues, a ver, Yasmín, ¿por dónde empezamos? Hay que darle. Pues justamente, ¿no? Retomaría un par de cosas, esto que dices, pero hasta retomaría la mesa que tuviste anterior. Es decir, la corrupción cobra vidas, que ese es el verdadero tema, que lo están tratando de jalar a un tema donde es una cacería contra, o un acoso, ¿no? O a un abuso de poder contra científicos, ¿no? Esa es una narrativa más que nos quieren hacer ver, pero la realidad es el tema de la corrupción, una vez más. Esa que ha sido la batalla constante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, el combate a la corrupción. Claro. Y le sigue sorprendiendo, ¿no? Es decir, cada vez que sale un trapito y que cada vez que hay que darle seguimiento al tema de la corrupción, pues los otros se paran de punta, ¿no? Y por supuesto, pues hay una pantalla, hay una narrativa ahí de poner a pelear a la ciudadanía en un tema que aparte nos distrae, que si los científicos o no los científicos, que si los investigadores y su renombre, etcétera, y por ahí no va el tema, ¿no? Yo creo que lo pondría ahí para empezar. Porque es Yasmín, porque es Romeo, porque es la doctora, no lo voy a decir muy aserranado, pero no nos hagamos tontos. No se trata de una persecución de científicos. Se trata, en este caso, el más sonado, doctora Leticia Calderón Chelius, de ir por los corruptos, o al menos los que considere corruptos la autoridad, que nada tendría que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es la Fiscalía General de la República, doctora. Y como dice Yasmín, pues sí, la corrupción no solamente nos cuesta dinero, nos cuesta vidas, nos genera sangre, nos genera todo lo que encontramos en esta realidad mexicana. Bueno, sí, yo creo que tú estás preguntando de una cosa muy, muy amplia, muy compleja, que tiene que ver con este nivel de la corrupción en su impacto más burdo, más duro, ¿no? Que es las últimas consecuencias, como bien lo dice también Yasmín. Pero yo creo que, digamos, por lo que entiendo yo y bajándolo y ubicándolo en el tema que tiene que ver con, bueno, si eso es lo que entiendo yo, Vicente, si no me corriges, del tema que hoy es candente de los investigadores que tienen una llamado a aclarar cuentas, ¿no? Por ahí va, digamos, vinculado con este otro nivel más amplio. Yo te diría, bueno, primero que nada, yo creo que no todo mundo tiene que ajustarse y rendir cuentas, pero yo creo que se abre un tema muy interesante y es que discutamos qué es la corrupción. Fíjate lo que estoy diciendo, porque de repente, bueno, sí, pero que lo vean en otros. Bueno, pero no es tanto. Bueno, pero hay otros que están peor, ¿no? O sea,
yo creo que es un buen tema, ya más allá de un caso específico, de que empecemos a discutir qué entendemos por corrupción, porque también nuestros niveles de tolerancia a lo que puede estar mal, pero no era tan malo, o no afecta tanto, o no tiene un impacto directo, como diría, por ejemplo, Jazz, ¿no? En esta cosa de, a lo mejor directamente se quitó ese recurso, como pasa con el famoso tema de la estafa maestra, era un presupuesto para los pobres. Entonces, creo que ese es un primer punto, muy buen punto, que abramos y la vida pública cada vez más pública en el sentido de abrirla. La otra, yo te diría que, bueno, si es que se trata del tema específico, que eso es lo que entiendo, de la situación de los investigadores, mira, yo creo que se están tocando muchos temas y hay que tener también cuidado, porque de repente banalizamos el trabajo o la serie de actividades que se tienen que hacer en ciertas áreas que tienen una razón de ser, y creo que también eso es importante que se sepa. A mí de repente me preocupa que, bueno, a ver qué hacen fulanos, ¿no? Por ejemplo, yo soy investigadora. Bueno, uno no tiene que estarse viendo, uno se ve y surge en una opinión documentada cuando el tema merita. Lo que pasa es que aquí abundan los expertos, ¿no? En nuestro país, bueno, salen expertos del tema que sea cada 3 días. Entonces, creo que también ese es un punto. La gente muy especializada se va formando a lo largo de mucho tiempo y de gran esfuerzo para justamente tener y llegar a ese punto de utilidad en un momento y con una producción que te avala después de mucho trabajo, ¿no? Entonces, vamos a valorar también ese esfuerzo, porque si no, yo creo que eso a mí no me ha gustado desde el inicio del sexenio, que es como que a rajatabla, ¿no? Se generaliza. Y creo que ya estamos en un segundo momento del sexenio en que ya podemos empezar a mesurar y empezar a ver los niveles, ¿no? Ni todos los científicos son malos, ni todos los profesores son buenos, ni todos los periodistas son chayoteros, ni todos los artistas, ¿sí? ¿Me entienden? Creo que eso también ya es el siguiente nivel, más fino, más de empezarle a cortar en términos de que hay sujetos, personas, trayectorias que tienen que, por ejemplo, dar cuentas o de acuerdo al trabajo que hicieron como administradores, pues dar el resultado de las cuentas que les ajusten y lo que sea. Pero eso no es el gremio científico que está siendo atacado por su labor científica o se le está, digamos, limitando su libertad de cátedra. Bueno, yo no creo que en este caso del tema que hoy es vigente y que es digamos, el tema del día, sea ese el punto. Yo no lo veo así, lo he dicho en muchos foros, no me parece que se esté atacando a la comunidad científica, pero sí se puede coincidir que hay colegas que, además de que son científicos, hacen un trabajo administrativo y bueno, pues tienen que dar cuentas. Lo que a mí me ha parecido desmesurado de este caso desde el inicio es el tipo de persecución y tal vez tiene que ver mucho, Vicente, con que en un país donde estamos, digo, desafortunadamente familiarizados con el nivel de violencia extrema, las cosas que oímos y que no se le da seguimiento y no se le da detención y no se le da, oye, hoy leía lo de Lidia Cacho, es tremendo, o sea, las personas que ella tiene identificadas, que estaban ya en la cárcel, una juez las deja salir, entonces, otra vez, bueno, pero eso no descalifica esto otro, no, porque no se trata de que una cosa quita la otra, pero genera una reacción, o sea, sí despierta suspicacia, despierta molestia, entonces creo que es parte de este escenario que hay que discutir de manera amplia, Vicente. Estoy de acuerdo con usted, doctora. Ahora, yo nada más voy a poner sobre la mesa un par de comentarios para ir con Romeo. Uno de Pedro Miguel en Twitter que dice: precisión, las imputaciones no son contra 31 científicos, sino contra un director general, 13 directores, 7 directores adjuntos, 2 coordinadores generales, 2 jefes de unidad, un oficial mayor, un representante legal, una secretaria técnica y así, que la justicia diga, dice Pedro Miguel. Por su parte, Nancy Flores de la revista Contralínea agrega: exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador a académicos del Foro Consultivo que con recursos públicos del CONACYT pagaban choferes, comidas de lujo, viajes al extranjero, compraron un inmueble en el centro de Coyoacán. Esa es su, entre comillas, actividad científica que tanto están defendiendo. ¿Qué piensas, Romeo? Bueno, mira,
Yo traía un apunte, pero la intervención de la compañera me centró. Mira, efectivamente, el caso que se menciona, bueno, yo no veo ningún científico. Quiero que me digan quién es ahí científico y que enseñen sus cartas y su respaldo académico y su historial. Bueno, hay un científico, pero ese llamó sopilota a Beatriz Gutiérrez Müller y pendejo Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo que hay es, claro, lo que hay es una burocracia. Esa es parte de la burocracia dorada que los gobiernos anteriores crearon en todos los organismos autónomos, incluyendo la UNAM, las instituciones, la Comisión de Derechos Humanos, todos los organismos autónomos y otros más están plagados de esta burocracia, el INE no se diga, burocracia dorada, que era el soporte real de su estrategia para perpetuarse. O sea, una casta que se separó de la sociedad, que no responde al país, que se siente autónoma hasta del Congreso, ¿sí? Entonces, eso es una partecita de esa casta. Estos del administrativos que mencionaste tú con toda precisión, ¿sí? Entonces, que no le confundan a la opinión pública de que el régimen está contra los científicos. Momento, no está contra ellos. Está apoyando a los científicos y está dando recursos para la investigación científica y esos no están a discusión, están apoyándose. Pero hay que aclararlo en el diálogo en foros como este y muchos más, porque la derecha está presta a usar el caso para batear y decir, miren, ya ven cómo están en contra de la ciencia y la tecnología. No, si los quieren meter al bote. López Obrador está contra todos los académicos y contra todos los científicos. No, hay que debatir, es cierto, hay que hacer el diálogo, porque nota sin contexto es pretexto para golpear. Punto. Y las notas así sueltas, como las que se leen hasta ahorita, no dicen el contexto. El contexto es, momento, esto forma parte de la lucha contra la corrupción que empezó desde el inicio del régimen, que abarca a todo el país, que es parte de una revolución pacífica que no tiene reversa. Si tiene reversa, se perderá todo lo que se hizo. No hay reversa, tiene que ser para adelante. Podrá ser una depuración para no cometer injusticias y procesar a los que deba procesarse, pero reversa no, ni con Ayotzinapa, ni con estos, ni con ningunos. Y es más, la justicia, el Poder Judicial y la Fiscalía están a la saga de la inconformidad social, no están respondiendo a las exigencias, están lentas, todo el mundo sabemos que se están alentando, que se están burocratizando, que le están dando vueltas al asunto. Mira lo de cabeza de vaca, qué barbaridad, ya es el colmo, ¿no? Es el colmo, o sea, realmente se está jugando, yo digo que con mucha prurito el proceso, el debido proceso, cuando que hay que ver qué cosas no ameritan debido proceso, nada más ameritan que se les localicen otros delitos y punto, va para adentro. O sea, está lenta la fiscalía, eso es un hecho. Claro. Hay inconformidad con eso. Eso es un grito nacional. Y ahora la declaración de Santiago Nieto de que no está, bueno, hay que aclararla porque crea confusión. Declaró ayer que la fiscalía no investiga a los científicos. Eso leí una nota. Bueno, sí. Pero hay que aclararla porque... Leo el Twitter, Romeo, para precisar. Gracias. La unidad de inteligencia financiera fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos, no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes que no se encuentren en dichos supuestos, dice Santiago Nieto, en relación a la petición que hacían algunos senadores de Morena de investigar los dineros en las universidades y bueno, pues con todo este escándalo en torno a los investigadores del CONACYT. No ha avanzado tampoco. Sí, los escucho. No, bueno, fíjate que yo vi con mucha atención esas reacciones y yo creo que ayudaron en términos de que el mensaje se vio como que mesuraba un poco. Mira, lo que creo que fue una cosa excesiva por lo que significa y porque nosotros nos queda muy claro cuando alguien dice Almoloya, seguridad máxima, espérate, ¿de qué estamos hablando? Cuando otra vez volvemos a un escenario en el cual, si no nos ponemos de acuerdo bien de lo que se trata aquí en términos de esa persecución de la corrupción, bueno, pues sí, si ya fuera muy claro y muy generalizado esto de que
está estipulado como la pena máxima, bueno, pues casi estaríamos con una, digamos, pisando como de seda, ¿no? Quiero decir algo, Vicente, también creo que aquí hay una parte, es que todos hacemos como juicios legales cuando pues no sabemos ni siquiera cómo es el expediente cabalmente, tal cual, cómo lo tienen. Y la fiscalía no ayuda, porque tampoco es que da cierta información que pueda ser pública, tampoco es que se pueda hacer público todo, pero como no ayuda, deja huecos que se ocupan por muchos lados. Entonces, por ejemplo, ahorita tú mencionas este tuit de Santiago Nieto, también las declaraciones de Claudia Sheinbaum y también algunas otras declaraciones. Monreal también hizo una declaración, pero todos, la última partecita, y tú lo acabas de leer, es no, la UIF obviamente no está hecha para andar revisando las cuentas de los investigadores, pues para eso nos controlan, créeme que por muchísimo. El punto es que sí está hecha para revisar un tipo de instancias administrativas. Entonces ahí empiezan estas confusiones de que lo quieren llevar para su molino. Pero la otra es que él dice, y también Claudia Sheinbaum, salvo que alguien esté en una circunstancia, digo, más allá de su labor como investigador o docente, estuviera metido en un asunto que tuviera que ameritar un seguimiento. O sea, no dicen que no sea en algún momento una persona, un artista, una celebridad, un investigador, o sea, un jardinero, también sujeto a una revisión si hubiera las razones, los motivos. Entonces, siempre es un uso, y creo que eso es bien interesante, el uso que se da y cómo se tratan de construir, digamos, cortinas de humo. Ahora se ha construido un coro muy interesante porque se empezó a hablar de, bueno, esto, ¿no? De un ataque a la ciencia. Creo que se fue mesurando, se fue bajando en el sentido de entender. Hay una situación concreta de un caso específico y yo les quiero agregar otra cosa, porque también, otra vez, a ver, si era legal, no legítimo, ni no correcto, no prudente, ¿no? El argumento, yo leía a Fabricio Mejía, por ejemplo, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo es posible que no digan cuánto ganaban de salario? O sea, a ver, puede ser incorrecto, puede ser desproporcionado, puede ser fuera de lugar, pero ¿era ilegal? Digo, eso no nos corresponde a nosotros decirlo, en todo caso es cosa de la fiscalía, pero si no era ilegal, bueno, lo que pasa es que entonces hay que modificar esas prácticas, como lo que pasa con el tema de la corrupción. Antes la corrupción no era delito grave y el presidente nos lo dijo. Entonces, ahora ya lo es y entra en otra tesitura, pero digamos, cosas que se están viendo del pasado, en esa legislación o en esas leyes que había, era legal, digo, no lo sé, nada más lo estoy poniendo aquí a la mesa. Por ejemplo, si iban a comprar una cosa o si se justificaba por alguna razón. Entonces, un procedimiento legal va a tener que verlo también de acuerdo a la normatividad que regía a esas personas, a esa administración en ese momento. ¿Sí? Entonces, claro, esto genera todo un ambiente para que cuidadito para los que siguen, todos. O sea, yo creo que es incluso más fuerte el mensaje político que la acción concreta. No sé si incluso por ahí va la intención de el sustotote, pues está al calibre, ¿no? Eso yo no digo que no. Claro. Pero entonces, creo que sí mesura el debate, porque si unos quieren poner cortina de humo para que no se vea el tema y no, nos están atacando la ciencia mexicana, no, perdón, a ver, no, hay una circunstancia, pero tampoco lo otro, porque también decir, es que gastaban en tal, a ver, usted no lo considera correcto, no debe ser el país de la desigualdad, bueno, por eso tenemos ya un gobierno distinto, pero no era ilegal en ese contexto. Es lo único que quiero decir, porque si no, también se presta a que es que ganaban mucho. Bueno, ¿qué te puedo decir? Doctora, pues, pero era legal. Hay cosas, pero hay cosas legales que son inmorales, como el usar los recursos públicos para irse a comer a restaurantes caros, nada más porque eres científico o porque tienes acceso a los recursos, pues es inmoral a todas luces, exacto. ¿no? A ver, Vicente, pero quiero que quede muy claro mi punto, para que no se me vaya a malinterpretar, porque me malinterpretan de un lado y del otro. No estoy diciendo que sea correcto el abuso, digamos, es necesaria la prudencia, esta parte de una actitud, digamos, hasta cívica en un contexto de desigualdad, pero no es ilegal. Entonces les podrán decir a quien sea, es que usted gana mucho y tampoco, digamos, porque también si no se genera toda una
una cuestión donde es que hicieron tal uso. Bueno, si tú me dices, utilizaron para algo que he oído, yo tampoco me consta, yo no conozco ningún expediente. No, que usaban el recurso para la tintorería. Bueno, pues eso a todas luces es una cosa que es absurda, no suena, no sabemos bien en qué contexto y si es verdad tampoco. Bueno, no está bien, pero si por alguna razón, un resquicio legal se acreditaba, bueno, lo van a justificar y se va a acabar. No está bien, yo no estoy diciendo que esté bien, pero que lo entendamos, porque si no se presta nada más a un golpeteo de decir, es que comían en restaurantes caros. Ok, está mal, pero ¿era ilegal? No. Entonces, vamos. No, entonces, a ver, si ahora ya es ilegal, pero era inmoral. Obviamente, cuidadito. O sea, a ver, doctora, vamos a aclarar. El debate no es cuánto ganaban o cuánto ganan, sino cuánto se robaban. Es una locura que no solamente ganaran bien, sino que además nos ensartaran sus facturas o sus recibos de comidas caras. A todas luces está mal, y yo estoy de acuerdo con usted. Yasmín Ugalde, el que diga que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le interesa la comunidad científica o el CONACYT, pues se está volviendo loco, necesita ir al psiquiatra, poniendo estas cosas sobre la mesa y exhibiendo lo que se exhibe en la mañanera. Incluso la directora del CONACYT ha estado en diferentes ocasiones en la mañanera. Sí, yo quisiera, pues, o sea, yo creo que no va por ahí, insisto, creo que bien lo decía Leticia, son pantallas de humo que nos llevan a querer llevar el debate hacia otros lados, ¿no? A mí me parece muy puntual la primera participación de Leticia diciendo, bueno, definamos qué es corrupción, definamos de una vez por ahí qué es austeridad, definamos, por ejemplo, algo que decía el presidente sobre la economía moral, hay hasta un libro, porque tiene que ver con esto, y ahí habría que aclarar, yo diría, más allá de saber si era legal o no era legal tener un gran sueldo, el tema no es el sueldo, el tema es un desvío de recursos, porque el recurso que estaba destinado para algo se fue para los lujos. Ese es en realidad el asunto. Definitivamente, bien dice Leticia, aquí creo que los cuatro no somos especialistas pues en la materia, en leyes, pues, para tener claro el tema o mucho más puntual. Y aparte de esto, bien lo dice también Leticia, pues no tenemos todos los elementos para poder desbaratarlo. Pero lo que sí podemos es tener el debate, porque lo importante es empezar a hablar del tema. Lo importante es que si no se nombraba que estaba mal la corrupción, la dejábamos de normalizar, porque ese es el tema, se empieza a volver normal. Eso, pues eso se acostumbraba, ¿no? Mientras no estuviera prohibido, estaba bien, ¿no? Un poco va por ahí. En cuanto empiece a haber un momento donde no nada más legalmente esté constituido como algo prohibido, sino que la ciudadanía lo empiece a señalar, lo empiece a detectar, ahí es donde vamos a realmente lograr la transformación, porque tampoco se va a lograr solamente cambiando las leyes, sino poniendo el dedo, poniendo ahí el acento en decir, no está bien que ganen tanto, no está bien que haya esos lujos, porque ahí nos metemos en otro tema importante, y lo sacaba Romeo, yo lo he escuchado decir, precisamente la preocupación. Todo el mundo nos sentíamos muy felices en julio del 2018 porque había ganado Andrés Manuel López Obrador, pero en los espacios donde se han ido aglutinando estos, que se les dice de la derecha, que se les dice opositores, estos conservadores, les dice el presidente, se han ido acorralando en los organismos autónomos, precisamente porque se ha vuelto una clase con privilegios como estos, ¿no? Donde como la ley no me toca, se ha normalizado que pues está bien que yo me gaste y desvíe un recurso para otra cosa, ¿no? Hablando de las universidades, que digo, va junto con pegado, si me permiten la expresión, Romeo, el senador Armando Guadiana dice, en universidades públicas, grupos políticos manejan los recursos como si fueran sus dueños y debe investigarse. Dijo, y cito, las universidades deberían ser ejemplo de orden, trabajo, honestidad,
transparencia y probidad en el manejo de los recursos públicos para que rindan más. En este sentido, de esto que estamos platicando, de los investigadores y científicos, pues otro tema que se suma al debate, a la discusión. Pues en efecto, Vicente, mira, las universidades, y fuimos universitarios y estuvimos en grupos y militamos y conocimos eso y sabemos que existen en todas las universidades públicas. Y yo creo que la rendición de cuentas debe ser pareja, sea derecha, izquierda, morena, no morena, grupos políticos, absolutamente todos, ¿sí? Están obligados a rendir cuentas qué se hace con los recursos públicos. Pero yo quiero detenerme en un hilo que nos dejó la compañera del Instituto Mora, que me parece muy importante. ¿Qué sucede si estamos ignorando que la estrategia del presidente no solo es combatir, extirpar la corrupción en lo posible que se pueda, en lo que queda del régimen, sino sobre todo dejar procesos de transformación política y administrativa y jurídica que no permitan que se repitan esos hechos? Esto es completamente el ABC de las auditorías. Una auditoría que no corrige, pues nada más verifica y deja intacto la realidad y continúan repitiéndose y repitiéndose los mismos delitos con nuevos delincuentes. Entonces, si se trata de iniciar un proceso de transformación, entonces es importante que se profundice en la investigación del caso que nos ocupa ahora para ver en qué medida se cometió delito o se actuó conforme a las reglas de ese periodo o de ese régimen. Y que a la luz de ahora es delito, punto. Y ahora sí es delito, si entonces no era delito, en este contexto, perdóname, pero gastarse más en el caldo que en las albóndigas es delito. Yo quiero saber cuántos proyectos de investigación estaban detrás de esos 400 millones, nombres y responsables de los proyectos de investigación, porque hasta ahorita lo único que leí fue gasto corriente. No sé de un proyecto de investigación que estuvieran apoyando directamente el nombre del proyecto y del responsable y el beneficio que tendría para la nación. No dudo que lo haya, pero hasta ahorita no dan cuenta. O sea, este es el problema de la casta de la que nos recuerda también Yasmín. Todas las instituciones tienen esa casta, es una casta dorada, pero es una categoría política, la casta dorada de los organismos autónomos y otras instituciones del Estado, que los hay a nivel federal y estatal y municipal, ¿eh? Es un fenómeno nacional. Entonces, hay que plantear el diálogo, profundizar para que se combata la corrupción, se frene la corrupción y se establezcan las bases de transformación jurídica y administrativa que hagan que no se repitan esos procesos y que lo piensen dos veces antes de inflar los gastos que necesitan para hacer su chamba, porque el burócrata le mete la clase media, quiere siempre progresar a costa del erario público, ¿sí? No importa, no tiene moralidad, ahí se da, es excepcional el que tiene moralidad. ¿Por qué? Porque por eso está en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación, porque el hombre es proclive a la tentación, a la corrupción. Entonces yo creo que ahí hay que meter mano en el diálogo específico y para diagnóstico específico, reformas específicas. ¿Dónde están las reformas que van detrás de cada caso? Para que no se repiten. Por ejemplo, caso de Ayotzinapa, ¿por qué sucedió? ¿Dónde está la laguna jurídica entre el Ejecutivo, el Ejército, etcétera, etcétera? La laguna jurídica que hizo posible esa simulación, pues que se corrige esa laguna, porque si no se corrige esa laguna, júralo que va a haber otro Ayotzinapa. Qué fuerte lo que dice Romeo. Doctora Leticia Calderón Chelius, ya sabes que te quiero, te respeto, te admiro, pero te voy a hacer una pregunta que puede resultar dura. ¿Será que, y pongo sobre la mesa estos temas, lo que decía el senador Guadiana sobre las universidades, estamos debatiendo sobre lo del CONACYT, los investigadores, los científicos, ¿será que también la soberbia en el mundo académico, científico, de investigadores, está hablando por muchos? Porque veo también esta idea de que no nos toquen a los científicos, no nos toquen a los investigadores, como si el papel, el título, el puesto te hiciera inmune a la corrupción. Y yo me emociono porque digo, queda claro que no hay intocables y hay cero tolerancia. ¿Hay soberbia también en todo esto? Soberbia, egos lastimados, qué sé yo.
Fíjate que yo creo que lo más interesante de esto, Vicente, es que abre un debate, y voy a insistir, sobre qué es la corrupción. Porque yo creo que hemos sido muy tolerantes a muchas prácticas de desperdicio. Fíjense, a mí me tocó en algún momento que había un debate muy fuerte en la UNAM cuando yo era estudiante, o sea, ya hace mucho tiempo, en el que hablaban de cuánto se gastará en galletitas en la rectoría. Porque era toda una discusión, porque no es que no hay dinero, pero se hacía un balance y se decía, es que se gasta mucho en cierto tipo de cosas cuando no hay recursos para lo otro. Entonces, tenía que llegar un momento como el que estamos viviendo ahora, y por eso me da mucho coraje que lo malinterpreten y no me escuchen con atención. Yo no estoy justificando nada, estoy diciendo que al contrario, esta es una inmensa oportunidad para que afinemos nuestra noción de corrupción y efectivamente no permitamos el nivel de desperdicio y el nivel de dispendio que es corrupción, pero no está estipulado como tal, o no ha estado estipulado legalmente hablando como tal, y que si ahora empezamos a analizarlo así y todos nos ajustamos y todos empezamos a reconocer que también el abuso o también la soberbia, Vicente, o también la negligencia son actos de corrupción en un nivel, bueno, yo creo que esto va a llevar a un cambio muy profundo, y yo ahí te lo digo, a lo mejor se le tomó como muy bravucona a Guadiana, que dijo que también a las universidades, pero yo creo que es correcto. Las universidades se auditan, pero por eso digo lo complejo, porque el sistema mismo, como fue creado, pues genera formas en que tiene candados. Entonces, somos auditadísimos, ¿eh? Digo, yo no soy funcionaria, entonces no tengo idea cómo les auditen en ese sentido, pero no confundan tampoco la labor docente o de investigación con la labor de funcionarios y administrativa, porque tiene, digamos, otros canales. Entonces, lo que yo quiero decir con esto y que quede muy claro es que hablar del tema es muy importante y que vayamos definiendo y que efectivamente, si se incluye y si estamos de acuerdo en que el abuso, el dispendio, para mí, Vicente, hasta quien tira basura en la calle debería ser catalogado como corrupción, porque al final de cuentas está generando un gasto para que otro tenga que acabar limpiándolo, ¿no? Y que todos paguemos por esa actitud inmoral. Entonces, si logro transmitirles esto, si no, bueno, pues no sé cómo hacerlo, pero que quede muy claro, yo ni siquiera conozco el caso en específico, sé y entiendo y me molesta profundamente el argumento de que se diga que es un ataque a la ciencia. No lo es. Yo como miembro de un contingente, digamos, académico, pues claro que no lo siento así, no lo vivo como tal. Entiendo muy bien que en este caso se destapan una serie de prácticas que a lo mejor tenían su propia lógica legal para cubrirse. Y eso es lo que ahora se va a poner en cuestionamiento en el ámbito legal. Y no es que lo estoy justificando, simplemente estaba tratando de explicarlo. Y por tanto, sí me parece que estamos abriendo la gran caja de Pandora, Vicente. Porque hasta ahora, no es que el abuso, aquí estoy viendo, el abuso es un delito. A ver, vamos definiendo qué entendemos, digo, porque creo que está muy bien, estamos hablándolo, por abuso en el ámbito laboral. Yo ya di un ejemplo así como cotidiano, ¿no? Para ponerlo en concreto. Y yo creo que eso es lo sano. Eso es el elemento pedagógico que nos puede dejar esta experiencia, más allá de la resolución legal. Porque si no, que no nos corresponde a nosotros, digo, por cierto, ¿no? Que se entiende que lo está siguiendo pues, abogados, ¿no? Pero creo que abre un tema interesante y por tanto, cualquier institución, ¿qué tal nos enfrentamos con el tema de salud? Pues también una serie de cuestiones de corrupción, pero que en su contexto estaban digamos, cubiertas de tal manera, con tales candados, que bueno, se tenía que comprar a tales farmacéuticas porque así era, porque así lo habían firmado, y el mismo gobierno mexicano en muchos casos, hasta tuvo, en este actual gobierno, tuvo que indemnizar, y tú dices, pero ¿cómo van a indemnizar ciertas cosas, no? Bueno, porque estaba así estipulado, así se había aprobado. Bueno, eso es lo que convoca a un cambio de las formas, de los estilos, y para que todo mundo empiece a decir qué considera que debe ya empezar a hacer, no solamente dicho, sino práctica y en su momento condición legal también, Vicente. Muy bien, pues Yasmín Ugalde, ¿por qué no vamos cerrando con reflexiones este segmento de viernes por la noche? ¿Por qué no iniciamos contigo? Claro que sí.
Primero que nada, yo coincido muchísimo con Leticia. A mí me parece que, y evidentemente desde el espacio de formación política que proponemos desde el instituto, es precisamente debatir de estos temas. Insisto y vuelvo a poner ahí el tema, ¿no? Que también lo dice Leticia, a mí me parece fundamental. Si es el combate a la corrupción, pues, o sea, el principal enemigo de este gobierno, pues resulta que sí le tenemos que dar cara, le tenemos que dar un perfil, porque si no lo empezamos a definir en una de esas, y es con quien vivimos, es con el día a día con el que estamos viviendo y no nos estamos poniendo de acuerdo. Sí es importante debatir del tema y decíamos, por ejemplo, el uso que se le da a este tipo de situaciones, de noticias, de notas. ¿Qué uso se le da? Pues que se le dé el uso pertinente, poder generar espacios como este donde podamos hablar del tema, pero no solamente espacios como este, sino el espacio en la casa, el espacio en el trabajo, el espacio común donde podamos hablar de esto, ¿no? A mí me parece muy puntual, pues, lo que pone Leticia, por un lado. Por otro, reconocer, pues, qué mensaje tiene este mensaje político, ¿no? También lo decía Leticia, ¿no? A lo mejor es más para los que están actualmente y decir aguas, porque va por ahí. Recordemos que cuando hubo el recorte presupuestal precisamente para estos espacios de ciencia, todo el mundo decía, no, ¿cómo? Es que Andrés Manuel le está recortando el presupuesto a la ciencia, a los proyectos científicos. Y ojo, no iba por ahí. El tema es la austeridad, y la austeridad es precisamente el recorte a estos gastos excesivos, abusivos, como este ejemplo que acabamos en el que estamos viviendo. Sí puede ser más un mensaje político, un mensaje que enmarca precisamente a esto nos referimos con austeridad, a esto nos referimos con corrupción, y eso es a lo que sí le vamos a dar un recorte, pase lo que pase, críticas que vengan, no importa, esto es lo que hay que quitar. No se le está quitando el presupuesto a lo que se destina al tema de, en este caso, pues, a la ciencia, ¿no? Lo dejaría por ahí. Es. Romeo, ¿cómo cerraría usted? Mira, muy concreto. Si detrás del proceso de la lucha contra la corrupción no está clara una estrategia y un programa claro también a nivel nacional de reforma jurídico-administrativa para impedir la corrupción, los huequitos en los que se basó la corrupción, ahí siguen. Y van a servir para proteger a los que no están vencidos ni se van a dar por vencidos, y están la prueba en que esos sujetos a los que te referiste del grupo que fue señalado como corrupto, se ampararon cuando les recortaron, se ampararon como si tuvieran derecho a ampararse porque no les dieron el presupuesto que ellos pedían. O sea, mira, la reforma al Poder Judicial está parada. Digan lo que digan, eso no ha avanzado. Va en carreta o en tortuga, ¿sí? Y la lucha contra la corrupción no se va a llevar todo el sexenio. Todo el sexenio, vas a ver todo el sexenio y va a seguir para adelante. Entonces, hay que consolidar lo que se va haciendo, porque si no, se dejan las ronchas, se deja el virus, se dejan los huecos y se deja al estilo de gobernar. No. Con estilos de gobernar no se combate la corrupción. A bases jurídico-administrativas. Los estilos son personales y eso cambia con cada presidente, no. Y la línea política del presidente es esta. No, tampoco. Y el discurso de la mañana tampoco. Bases jurídico-administrativas que obliguen a proceder de otra manera. Eso sí es importante. Yo todavía no lo veo. Yo todavía no veo un programa, una estrategia de transformación de las estructuras jurídico-administrativas. Todavía no veo al Congreso comprometido con la reforma al Poder Judicial. Esa es la materia más atrasada de la cuarta, el judicial. Y dices tú, oye, ¿con qué vamos a concluir la lucha contra la corrupción? Porque la verdad es que se nos puede venir en contra, van a abanderar como los abanderados de la lucha contra la corrupción, los corruptos. En el 24, ellos van a ser, siempre, mira, el PAN siempre fue
de golpe de pecho el que luchaba contra la corrupción. Y va a volver con esa bandera, vas a ver. Muy bien, doctora Calderón Chelius, ¿usted con qué cierra? No, pues yo encantada de que el debate se abra, Vicente, y creo que en la medida en que, así como lo estaba diciendo, lo decía Romeo ahorita, ¿no? Bueno, si no hay cuestiones donde se avance concretamente, no basta el discurso, no basta decir, ya hay que portarnos bien todos, y que, bueno, a ver, ¿qué estamos entendiendo legalmente hablando? Para que todos sepamos. Y justamente, y esta cuestión donde efectivamente el sistema anterior generó su propia lógica para tener esta maquinaria que permitía estos desvíos. No lo estoy justificando. Y digo, porque acá ya me tupieron tú, pero justamente lo que estoy tratando de decir es que se tiene que entender el cambio estructural que estamos viviendo y del cual todos estamos siendo parte. Me encanta que haya debate y al contrario, yo creo que ponerlo a debatir, y puede ser ese caso o el que me digan, pero mientras estamos viendo ahorita, ¿no? Que sí este ejemplo de lo que surgió y que sí, que a ver qué han producido, bueno, nos quedamos por encimita cuando realmente lo que estamos viendo y tocando fondo es cómo se construyó un entramado, y no en ese tema, y no en esa institución, en el Estado mexicano, para que se justificaran cierto tipo de prácticas y se naturalizaran. Y que no pudiera, ni siquiera nos pudiéramos quejar. Hoy podemos hacerlo. Entonces, encantada de la vida de que se abra este debate, Vicente. Pues doctora Leticia Calderón Chelius, don Romeo González Medrano, les agradezco mucho que hayan formado parte de esta mesa de análisis, y mi querida Yasmín, cerremos invitando a la gente a las redes del Instituto de Formación Política de Morena. Así es, pues les invitamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, nos encuentran así, Instituto Nacional de Formación Política, en la Escuela Nacional de Formación Política y en la plataforma Morenflix, así, Morenflix, lo mismo que la otra, pero en Chairo. Y agradecerle muchísimo a Leticia, a nosotros nos encanta escucharte, lo mismo que a Romeo, muchísimas gracias por estar aquí, y a ti el espacio, Vicente, muchas gracias. Que sí. Nos vemos el próximo viernes o antes si lo amerita la noticia. El martes la veo a usted, doctora, no se nos vaya a olvidar. Romeo, muchas gracias, buenas noches.